Hoy nos acompaña en los micrófonos de Consumidores Activos un buen amigo ya de este programa, don Eli Feinsack, amigo también de la Organización Consumidores de Costa Rica, organización que produce este programa. Y hoy vamos a comentar una reciente directriz que emitió el gobierno de la República para tratar de hacer más eficientes los bancos del Estado. Don Eli, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en los micrófonos de Consumidores Activos. Buenas tardes, Gilberto. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar aquí en este programa. Muchas gracias. Don Eli, vamos a ver. Primero hay que explicarle al público que nos escucha por qué el gobierno se mete con los bancos estatales. Vamos a ver. No mucha gente sabe que el gobierno forma parte integrante de las juntas directivas de los bancos estatales y a final de cuentas son un accionista más, ¿verdad? El accionista. Podríamos decir, sí. Que tiene que ver con el gobierno de esos bancos, ¿verdad? O sea, hay dos cosas. Una es que el gobierno, el presidente de la República, tiene la potestad de nombrar directivos, los directivos de los bancos, ¿verdad? Uh-huh. O sea, son nombramientos políticos, al final de cuentas, los directivos de los bancos comerciales del Estado. Y lo otro es que la ley establece que el Consejo de Gobierno, que es la reunión de los ministros y el presidente, el Consejo de Gobierno actúa como la junta de accionistas de los bancos. Los bancos supone que son de todos, ¿verdad? Porque son bancos públicos, son de todos los costarricenses. Pero, bueno, hay que tener una... Bueno, igual que el ICE, el INSE. Exactamente, por eso Gilberto, dije, se supone que son de todos, ¿verdad? Pero bueno, en ese sentido... Yo estoy esperando aquí mi pedacito del ICE todavía. Claro, yo estoy esperando las acciones. Bueno, pero las regalías del ICE. En este momento yo no quiero que me den acciones del ICE porque son puras deudas, ¿verdad? Sí. Sería solidario uno con los otros también. Sí. Pero volviendo al tema, se supone que los bancos y todas las entidades públicas son de todos los costarricenses y que se supone que los costarricenses somos representados por el gobierno, ¿verdad? Entonces, la ley establece, el Consejo de Gobierno es la junta de accionistas de los bancos. Es como que si fuera una empresa privada y los dueños se reúnen, no la junta directiva, sino que los dueños, ¿verdad? La junta de accionistas se reúne y le da instrucciones a la gerencia, le da instrucciones a la presidencia de la empresa de por dónde quieren los dueños llevar el negocio, ¿verdad? Entonces, la Junta de Gobierno se reúne y emite una directriz donde básicamente lo que está haciendo es pidiéndole a los bancos que sean más eficientes, que mejoren su eficiencia para que puedan reducir los costos y a través de eso poder entonces reducir las tasas de interés. Una directriz de esta naturaleza no se había visto en gobiernos anteriores, por lo menos tan abiertamente, ¿eh? Yo padezco de mala memoria como para poder puntualizar, pero sí han habido, no necesariamente con el indicador de eficiencia, o qué sé, pero sí han habido directrices. De hecho, en el pasado era muy común que el gobierno emitía directrices en cuanto a crecimiento de la cartera de crédito. O el gobierno decía, quiero que le presten más plata al sector agrícola, y entonces va, y la directriz. Y es la manera que tiene el gobierno de alguna manera empatar sus políticas, las políticas públicas que el gobierno quiere impulsar con los instrumentos que tiene a la mano. Y los bancos, al final de cuentas, son bancos públicos, son un instrumento que tiene el gobierno a la mano, ¿verdad? Política pública. Así es. Vamos a ver, hay un elemento importante de esta directriz que es el concepto de eficiencia operativa. Y cuando hablamos de eficiencia operativa en los bancos del Estado, ¿de qué estamos hablando? Porque uno podría pensar que eficiencia operativa en un banco privado, ¿verdad? Funciona para que ese banco quite todo lo gordo del banco, o sea, lo pesado, quede con la administración mínima y funcional, y eso sea lo que le permita mayor rentabilidad. Pero tomando en cuenta que la banca estatal funciona, como usted lo acaba de decir, dependiendo del interés político que tenga el gobierno para beneficiar a ciertos sectores, ¿cómo podemos utilizar el concepto de eficiencia operativa tomando en cuenta ese elemento político de la dirección bancaria? Bueno, ahí es donde la chancha tuerce el rabo, y yo me pregunto si la directriz tiene algún valor más allá del valor simbólico. La directriz ciertamente es una directriz clara, y la directriz le dice a los bancos, yo como accionista o yo como junta de accionistas quiero que ustedes sean más eficientes, y que esa mayor eficiencia, al traducirse en menores costos, implique una disminución de las tasas de interés.
Y además la directriz le dice a los bancos cómo les van a medir eso. Y hay unos índices de eficiencia que no se los inventó la directriz, son índices de eficiencia que se utilizan en la industria bancaria, ¿verdad? Y entonces la directriz dice, quiero que el índice de eficiencia que hoy está en X nivel, quiero que lo lleven a este otro nivel un poquito mejor, ¿verdad? Y les pone una gradualidad en el tiempo, porque les da 3, 4 años para alcanzar los nuevos niveles de eficiencia, pero sí les dice, en el primer año quiero que mejore la eficiencia en tanto, en el segundo año en otro poco, en el tercer año en otro poco, hasta alcanzar la meta que les está estableciendo el gobierno. Hasta ahí todo muy bien. Lo que pasa es que el gobierno no le está diciendo a los bancos cómo alcanzar esa eficiencia. Queda en manos de las administraciones de los bancos decidir cómo hacer para cumplirlo. Y bueno, los bancos están atados de manos en el sentido de que una forma sería despedir personal, ¿verdad? Si hay personal que sobra, una forma sería despedir personal, pero bueno, con las leyes de empleo público eso es prácticamente imposible, ¿verdad? La tasa ¿verdad? de desempleo histórica que está alcanzando el gobierno en este momento sería una Tasa de desempleo que está alcanzando el país. Bueno, sí. Perdón. Sí. Sería una medida altamente impopular para el gobierno en ese momento. Claro, o sea, el gobierno no está sugiriendo despidan personal. El gobierno está diciendo busquen mayor eficiencia, ¿verdad? Mayor eficiencia los bancos lo pueden lograr de muchas maneras. Puede ser que en este momento hay sucursales o agencias que no tienen un volumen de negocios deseado y que entonces van a cerrarla, van a cubrir áreas geográficas mayores con las agencias ya existentes, ¿verdad? Y cerrar algunas que solo implican un mayor costo, ¿verdad? Sí. O sea, hay diferentes cosas. Disminuye el gasto en publicidad, por ejemplo, ¿verdad? O sea, hay diferentes cosas que los bancos podrían hacer en busca de esa eficiencia. Hay dos elementos aquí en búsqueda de esa eficiencia que es importante quizá explicar. Uno es que según el gobierno de la República lo que se está buscando es un mayor desarrollo económico-social a partir de un menor costo del crédito y una mayor inclusión financiera. Y el concepto de inclusión financiera es lo que, digamos, es un poco discutible, pero también está pensando en reducir el margen de intermediación que tienen los bancos. Y entonces, ¿cómo se come esto? ¿Verdad? O sea, por un lado le están diciendo a los bancos los créditos tienen que costar menos, sí, ¿verdad? Y por el otro lado le están diciendo baje su ganancia. Empecemos por explicar qué es el margen de intermediación, porque en realidad no le están diciendo baje su ganancia. El margen de intermediación es básicamente la diferencia entre lo que el banco le paga a la gente que ahorra en el banco. O sea, si uno lleva plata y la deposita en el banco y le pagan 2, 3, 4% por esos depósitos, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre eso y lo que el banco le cobra a sus clientes por los préstamos. Entonces, nuevamente, si a un cliente le pagan 4% por depositar la plata y a otro cliente le cobran 15% por prestarle la plata para una actividad productiva, entonces ahí esa diferencia entre el 4 que le pagan al cliente y el 15 que le cobran al otro cliente, ese es el margen de intermediación, ¿verdad? La inflación en Costa Rica tenemos varios años que es muy baja, ¿verdad? En el orden de 2, por debajo del 3%. La devaluación que había estado prácticamente estancada por 5 o 6 años, el año pasado anduvo en el orden del 5%. Para este año se proyecta algo similar, ¿verdad? O sea, con esos niveles de inflación y de devaluación no se justifica un margen de intermediación de 8, 9 o 12 puntos, ¿verdad? Como se observa. Ahí es donde uno observa la ineficiencia del banco, porque el margen de intermediación es lo que le permite al banco obtener utilidades, es lo que le permite al banco, o sea, es de donde el banco saca la plata para pagar planillas, para pagar alquileres, para pagar publicidad, para pagar, asesores extraordinarios que les dicen, vaya pinte una sucursal de Rosado y llámelo banca para la mujer y qué sé yo, ¿verdad? Ese tipo de cosas. De ahí es de donde sale la plata, de ese margen de intermediación. Si yo recibo 100 colones de Gilberto y le pago 4%, y después le presto esos 100 colones a Otto, que está aquí detrás de las cámaras, pero se lo presto a un 15%, bueno, yo a Gilberto le tengo que pagar 4 colones, es el 4% de 100, pero yo a Otto le voy a cobrar 15 colones.
le pago 4 a Gilberto y quedo yo con 11. Esos 11 son pago de planillas, pago de todos los gastos del banco y utilidades, ¿verdad? Entonces, cuando al banco le dicen mejore su eficiencia y disminuya el margen de intermediación, ahí es cuando usted dice que no necesariamente le están diciendo que gane menos. no le están diciendo que gane menos, le están diciendo gaste menos. Le están diciendo genere la misma utilidad con menores gastos. O sea, sea más eficiente. Al final sea más eficiente. Que es claro. de lo que se pretende con la directriz. Claro. Tenemos tres intervenciones de nuestros amigos que nos siguen a través del Facebook Live de Actual 107.1 FM. Don Eduardo Brenes nos dice: hoy se revela por declaración del exdirectivo del Banco de Costa Rica, Alberto Raven, que el exministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, fue quien recomendó el nombramiento de Barrenechea como gerente de esa entidad en 2014 y que al crédito del cemento chino se le conoció como Crédito Sergio Alfaro, por el interés de dicho ministro en que se aprobara dicho crédito. ¿Es sano que un gobierno se interese de esa manera en una operación crediticia privada? Absolutamente no. Vamos con esa. Vamos una por una. Absolutamente no. O sea, una cosa es que como junta de accionistas el Consejo de Gobierno le dé directrices de carácter general al banco, como es el caso que estamos aquí conversando, el de la directriz, hágase más eficiente, ¿verdad? Y otra cosa es que el Consejo de Gobierno o algunos de los ministros de Gobierno se interesen específicamente por créditos puntuales, créditos particulares, porque evidentemente hay una violación de la autonomía bancaria ahí. Hay una violación de la autonomía, eso automáticamente genera la sospecha de tráfico de influencias, de manejo de intereses espurios e intereses ocultos, que, reconozcámoslo también, los bancos estatales han servido a lo largo de su historia para eso, ¿verdad? Es en parte uno de los motivos por los cuales los liberales tendemos a ver con malos ojos la existencia de una banca estatal, ¿verdad? Porque al final de cuentas no cumple un objetivo social. Esos bancos están para generar utilidades, no para favorecer sectores desfavorecidos, y más bien se usan para favorecer a los amigos de los gobernantes de turno, ¿verdad? Don Olman Castro nos dice: buenas tardes, ¿usted cree que el incremento en el impuesto a los ahorros puede ocasionar que el ahorrante busque otras formas de sacarle más rendimiento a sus ahorros, inclusive que se vuelva prestamista informal? Sí, claro. Cualquier incremento que tenga uno en sus costos, o sea, es un costo que tiene uno para generar dinero. Si yo soy ahorrante y me meten un impuesto al rendimiento de ese ahorro, pues es un costo adicional que tengo, ¿verdad? Digamos que un contador vendría y me regañaría y me diría: no sea idiota, los impuestos no son costos, los impuestos se rebajan por debajo de la línea de la utilidad, ¿verdad? Pero al final de cuentas, desde mi perspectiva como inversionista, si yo voy y le pago, le deposito 100 al banco, el banco me da 4, y de esos 4 yo tengo que darle 1 al gobierno, me quedo solo 3. De algún lado, ¿verdad? Tiene que salir la plata. Claro, para pagar, claro. Exactamente. Entonces eso hace que, claro, eso podría hacer que la gente busque otros mecanismos, ¿verdad? Don Olman menciona prestamista informal. Bueno, ahí tenemos la sugerencia, ¿verdad? Es irse a la informalidad. Porque en la reforma fiscal en realidad se le metieron impuestos a toda una serie de actividades que le pueden generar rendimiento a las personas. Alquileres, ¿cómo se llama? Ganancias de capital, etcétera, ¿verdad? Entonces, dentro de la formalidad, igual va a tener uno que enfrentar esos impuestos, ¿verdad? Pregunta doña Dini Amores. Esta es una pregunta muy interesante. Diana. Perdón, Diana, sí. ¿Y qué pasa? Yo creo que voy a dejar los anteojos en el carro. ¿Y qué pasa si las administraciones no cumplen los indicadores solicitados por la directriz? ¿Hay consecuencias explícitas? Esa es una pregunta que se hace, que se puede aplicar a muchas otras actividades de la administración del Estado. Es decir, cuando un gobierno emite una directriz o incluso un reglamento, ¿verdad? ¿Qué garantiza que los administrados o el que deba cumplir la cumpla? ¿O qué garantiza que un gobierno nuevo no venga y lo tire abajo, verdad? Que no hay garantía en realidad para eso. Es una pregunta magnífica y a ver, yo conozco a Diana, yo sé quién es y yo sé por dónde va esa pregunta además. Hay Diana, un lado oculto. Diana lo que quiere saber es si la directriz establece consecuencias, ¿verdad? Y tengo que confesar que yo me leí esa directriz hace 2 o 3 semanas cuando la publicaron y no recuerdo qué decía acerca de las consecuencias, pero no era nada extraordinario tampoco. Claro. O sea, si había algo, era así como una
una palmadita en la mano, ¿verdad? Ahora, ampliando un poco eso, ojo, ya me traté de dar yo ahí de prestidigitador y saber exactamente qué es lo que preguntaba Diana. Pero también está el asunto de que aunque la directriz estableciera algún castigo, como quien dice, si no me hace caso, despido al gerente del banco. Gerente se va para la sala cuarta y aduce que su labor en el banco ha sido buena y que lo que le pidieron fue un imposible, y estoy seguro que la sala cuarta le da la razón y lo reinstala en su... Entonces, la probabilidad de que esto tenga alguna consecuencia, la probabilidad práctica de que esto tenga alguna consecuencia, yo realmente dudo que exista, ¿verdad? Bueno, el ejemplo lo pone igual doña Diana Mora, que dice, hay otra directriz que me parece está vigente desde el gobierno de Guillermo Solís, que les exige a las instituciones públicas no bancarias que inviertan en los bancos comerciales públicos en certificados con tasas más bajas. ¿Cómo interpretamos el efecto de esas dos directrices juntas? Si mal no recuerdo, esa segunda directriz, primera en el tiempo, de esa directriz del gobierno de Solís, tenía que ver con apuntalar al Bancrédito. De hecho, hubo una directriz específicamente girándole instrucciones a los otros bancos y a las entidades públicas a invertir en Bancrédito, ¿verdad? Y las instituciones públicas se rebelaron contra eso, ¿verdad? O sea, hubo algunas ayudas ahí de parte del Banco Nacional y del Banco de Costa Rica, pero llegó un punto donde ambos bancos dijeron, no, señores, aquí esto es tirar plata por el inodoro, no vamos a seguir con eso. Y fue básicamente el punto en el que hubo que reconocer lo que ya se sabía desde 3 años antes, que el Bancrédito era insostenible, ¿verdad? Ya sin esa plata fácil que estaban obligando a los dos bancos a darle, el Bancrédito se volvió insostenible, ¿verdad? Evidentemente ¿cómo se llama? Esta directriz de Luis Guillermo Solís es contradictoria con esta otra, ¿verdad? Absolutamente. Y uno esperaría que el gobierno de Alvarado derogue la directriz anterior, ¿verdad? Aunque es una directriz que está en el papel y no se cumple. Podrá ser un intento más bien de desmarcarse el gobierno de Alvarado de la tendencia que tenía Luis Guillermo Solís de tratar de fortalecer ese engordamiento de la banca en Costa Rica, y más bien por el contrario, Carlos Alvarado tratando de desmarcarse un poco y diciendo, yo quiero ser más eficiente, yo quiero que la cosa se adelgace un poco. Yo creo que estás haciendo una lectura. Sí. Yo se la pregunto. No creo que haya pasado por la mente de nadie la idea de desmarcarse de Luis Guillermo Solís. Sí creo que alguien le vendió al presidente la noción, correcta además, de que menores tasas de interés son necesarias para reactivar la economía. El problema es que el presidente no entendió la lección completa. Y entonces ahora él está casado con la rebaja de las tasas de interés y dice que la reactivación económica pasa por eurobonos y esta directriz. Sí, pero eurobonos... y ¿cómo se llama? Y eso es no entender qué es lo que provoca el estancamiento de la economía. Las menores tasas de interés pueden ayudar a reactivar una economía cuando hay condiciones para la generación de empleo, cuando hay condiciones para el crecimiento de las empresas. Claro. Pero las tasas de interés por sí solas, su impacto es muy limitado, ¿verdad? Si no están acompañadas de una mejora del clima de inversión, las tasas de interés por sí solas van a tener un impacto muy limitado. Vamos a repasar 3 de las metas que plantean esta directriz y cuando regresemos de la pausa vamos a comentar. La primera meta que dice el gobierno de la República es mejorar el indicador de eficiencia en un periodo de 4 años hasta alcanzar progresivamente la meta del 52% al finalizar el 2022. Aquí tenemos un cuadrito, ahorita lo vamos a tratar de mostrar en cámara, de forma que se tienda a converger a los estándares de los bancos privados más eficientes del país. Actualmente este indicador es del 63.86% para el Banco Nacional y del 69.53% para el Banco de Costa Rica. Esa es la primera meta. La segunda meta es reducir gradualmente el margen de intermediación de los créditos en colones en un punto porcentual en los próximos 4 años, lo que implica una reducción anual del 0.25%.
Y en tercer lugar, eliminar, bueno, a mucha gente seguramente le sonó muy poquito eso, ¿verdad? Y en tercer lugar, eliminar la brecha existente entre el margen de intermediación financiera en dólares y el margen en dólares de los bancos privados más eficientes del país. Hay un elemento de comparación. Oh, dice doña Diana Mora, Elifensa, me adivinaste el pensamiento, ¿y cuál fue la consecuencia de no hacer caso a la primera directriz en el tiempo? Ninguna. Igual no creo que pase nada con esta, ni siquiera un despido de un gerente ni nada. Dice don Roberto Guevara Quesada, desearía saber si es más efectivo y eficiente tener un solo banco público en lugar de tener varios. Usted qué interesante. Sí, es una magnífica pregunta. Parte del problema que tenemos en el sector bancario costarricense y este problema del margen de intermediación tan alto es que los dos bancos estatales, los dos que quedan, ¿verdad? Porque los hemos ido matando de a poquitos, ¿verdad? Recordemos que eran 4 y como la canción del elefante, ¿verdad? Sí. Uno se cayó y después quedaron solo 3 y se fue el Anglo y después se fue el Bancrédito y ahora nos quedan 2. Nos quedan 2 y el Banco Popular, que es como un arrimado ahí, ¿verdad? Es como el hermanillo. Es un gallo gallina ahí. Sí, claro. Y los bancos públicos siguen controlando un porcentaje muy importante de toda la actividad financiera del país, de toda la actividad bancaria. Un poco más grandes. Son por mucho los bancos más grandes, ¿verdad? Y entonces esto hace que no haya una competencia efectiva en el mercado. Los bancos privados han adoptado una actitud de no provocar al grandote, ¿verdad? Eso es como cuando uno sale al patio de la escuela y uno es el chiquitillo, flaco y desmirriado y hay un matón que es todo grande y gordo y uno no lo provoca. Bueno, en el caso mío era el chiquitillo, gordo y desmirriado. Yo era chiquitillo, flaco y desmirriado. Uno no provoca al bully, ¿verdad? Bueno, los bancos privados en Costa Rica han asumido una posición muy cómoda. No provocan al bully, ¿verdad? No provocan al Banco Nacional, no provocan al Banco de Costa Rica. ¿Cómo lo provocarían? Rebajando las tasas de interés. Que de pronto los bancos privados digan, señores, yo le ofrezco crédito en colonias al 8%, claro, al 9%, claro, porque yo puedo por mi eficiencia hacer eso. No lo hacen porque entonces no provocan una reacción de los bancos públicos y por el otro lado, el margen de intermediación es tan grande que para los públicos para los privados es comodísimo. Todo lo que ellos tienen que hacer es ser más eficientes y obtener unas utilidades extraordinarias sin esforzarse. Vamos a las metas de la directriz. Dame para terminar de contestarle a Roberto Guevara, ¿verdad? Entonces, tener dos bancos sigue provocando esa situación donde hay demasiada concentración. En la medida que agarremos uno de esos bancos y saquemos una licitación pública internacional para que ojalá venga un banco grande a comprarlo y a competir de tú a tú con el otro banco que quede, va a mejorar la eficiencia, va a mejorar la competencia en el sector bancario, ¿verdad? Eso es una decisión altamente arriesgada en el concepto conservador financiero costarricense. Bueno, en Costa Rica todo lo que suene a cerrar entidades estatales o venderlas o lo que sea es percibido como malo, como nocivo. Bueno, por eso estamos como estamos, ¿verdad? Exacto. Y por eso nos estancamos y no logramos salir de donde estamos. Y viendo los países que son más dinámicos y que tienen más éxito económico, no tienen esta clase de mamuts en la cristalería, ¿verdad? Vamos a las metas y empecemos de abajo hacia arriba, como se lo planteaba. Eliminar la brecha existente entre el margen de intermediación financiera en dólares y el margen en dólares de los bancos privados más eficientes del país. Esto es interesante porque pareciera ser que el gobierno de la República quiere medirse con los bancos privados, pero usted ya nos está diciendo que los bancos privados más bien tienen una condición de qué sé yo, de temor con respecto de por dónde se orientan los bancos del Estado. Entonces, aún así los bancos privados siguen siendo más eficientes que los bancos estatales, ¿verdad? Entonces, en dólares, ¿qué han hecho los bancos privados? Básicamente le han dejado el mercado en colones a los estatales y ellos solo prestan en dólares. Y lo digo yo que estuve durante 14 años en el negocio inmobiliario y entonces tenía mucho que ver con el trámite de los créditos de los clientes, ¿verdad? Que compraban las casas.
prácticamente, si querían en dólares, el negocio era con los bancos privados, si querían en colones, el negocio era con los bancos estatales. Curioso que manden a los bancos estatales digamos, a aspirar a los márgenes de intermediación de los bancos privados en dólares, cuando la política que ha venido siguiendo la superintendencia, el CONACYF y la Superintendencia de Entidades Financieras ha sido a disminuir la dolarización, ¿verdad? Entonces me llama poderosamente la atención. Por otro lado, me parece que es una consecuencia de la típica mentalidad estatista. Es, ok, los bancos privados donde nos están picando es en dólares. Entonces le ordeno a usted, banco estatal, joder a los bancos privados ahí en dólares, ¿verdad? Y en colones siga siendo el chancho en el elefante en la cristalería, ¿verdad? En colones que además de ahí es el grueso del negocio, ¿verdad? La segunda meta es reducir gradualmente el margen de intermediación de los créditos en colones en un punto porcentual en los próximos 4 años, o sea, 0.25 cada año. Sí. La gran pregunta es, ¿eso tiene algún impacto para la vida de la gente realmente? ¿Tiene algún impacto para la eficiencia del banco? Posiblemente sí, cuando se ve todo el conjunto de la cartera crediticia. Pero para la gente, ¿tiene un impacto significativo esto? Tiene un impacto, si se logra, tiene un impacto, pero es un impacto que, digamos, si el objetivo es reactivar la economía, así es, un punto porcentual a lo largo de 4 años nos agarró tarde, ¿verdad? Por supuesto que si usted tiene un crédito y le reducen la tasa de interés en un punto porcentual, usted va a tener un alivio en la cuota que va a pagar. Ahora, claro, un alivio... Un aliviecito. Un alivio, sí, digo, tampoco es como que de pronto usted va a decir, la pucha, ahora me puedo ir a Europa el fin de semana, ¿verdad? Sí, sí. No se trata de eso. Pero, ¿cómo se llama? Me parece que un 1% a lo largo de 4 años es muy poco, muy poco ambicioso, y probablemente un reconocimiento de la realidad de que por más que se le pide eficiencia a los bancos estatales, la estructura propia de los bancos estatales no permite una mayor eficiencia. Y no la permite porque nuevamente un banco estatal, como toda empresa estatal, no tiene los incentivos correctos, los incentivos necesarios para generar esa eficiencia que sí hay en el sector privado. Y empezando por lo que discutíamos en el primer segmento. Es que si yo tengo que hacer una operación más eficiente, y si eso implica, lamentablemente, despedir personas, entonces esa es la manera de hacerlo eficiente, ¿verdad? Y una empresa estatal no puede darse ese lujo, ¿verdad? Y por último, la primera meta que habla el gobierno, que es, vamos a ver, reducir el indicador de eficiencia. Y ese indicador de eficiencia, lo estábamos viendo ahora, amigos y amigas que nos siguen por Radio Actual, en el corte, que esa meta es llegar al 52% en el 2022. Sí. Actualmente están en un 66.77 el Banco de Costa Rica y un 60.90 el Banco Nacional de Costa Rica. Esto verdaderamente tendrá algún impacto en la forma en la cual hacen los negocios los bancos estatales en adelante, o sencillamente es un indicador al interno que lo que puede provocar es que el banco trate de que la gente se endeude más. Debería tener un impacto, porque esto es lo que el banco tiene que hacer para poder reducir el margen de intermediación. En realidad, eso es, ¿verdad? O sea, la otra forma de reducir el margen de intermediación es simplemente sacrificar margen, sacrificar utilidades. Y no creo que lo que el gobierno quiera sea que los bancos le generen menos utilidades. El índice de eficiencia básicamente lo que le dice es qué porcentaje de los ingresos suyos del banco se dedican a gastos administrativos, ¿verdad? La fórmula es un poco más complicada, pero no hace falta complicarle a la gente el asunto. Si usted tiene 100 colones de ingresos, ¿cuánto de eso se le va en gastos administrativos, verdad? Ingresos netos, después de los gastos financieros. Eso por si hay alguien técnico oyendo, para que sepa que sí entiendo de qué estoy hablando. Y entonces, si usted se está tirando un 100% de sus ingresos en gastos administrativos, un 70% de sus ingresos en gastos administrativos, está siendo bastante ineficiente.
Si usted reduce eso a 52, como es la meta, entonces estaría siendo bastante más eficiente. Quiere decir que le estaría sobrando, si usted hoy está en 70 y reduce a 52, le estarían sobrando 18 colones adicionales, ¿verdad? Y esos 18 colones puede usarlos para disminuir la tasa de interés sin... ¿cómo se llama? Sin afectar las utilidades. Es que, don Eli, ahí es donde la chancha decía usted, entonces el rabo, porque cuando uno ve estas metas de eficiencia financiera, de eficiencia operativa, y lo compara con las metas de inclusión financiera del gobierno, uno se da cuenta que esto es para que los bancos presten más y que la gente se endeude más. Ejemplo. Una de las metas es aumentar en 70.900 el número de nuevas cuentas de depósito para MIPYME, de las cuales 47.500 corresponden al Banco Nacional y 23.400 del BCR. Aumentar en 109.200 el número de nuevas cuentas de crédito para personas, de las cuales 80.400 corresponden al Banco Nacional y 28.800 al BCR. Y aumentar 49.500 la cantidad de cuentas de expediente simplificado, de las cuales 417.500 corresponden al Banco Nacional y 132.000 al Banco de Costa Rica. Y, por último, aumentar en 17.120 el número de nuevos créditos de menor tamaño. Para el caso del Banco Nacional se incrementarían 11.815 las MIPYMES, con créditos menores o iguales a 5 millones de colones, y para el caso del Banco de Costa Rica se aumentarán en 5.305 las MIPYMES con créditos menores o iguales a 15 millones de colones. ¿Y por qué decís que ahí es donde la chancha tuerce el rabo? Porque la pregunta es si lo que se pretende es mejorar la eficiencia de los bancos, reactivar la economía, efectivamente para que se puedan endeudar más las empresas. Las rebajas en las tasas de interés estarían efectivamente teniendo un impacto positivo en la vida económica del país, o solamente está diseñado para que los bancos puedan crecer en sus carteras crediticias. Decíamos, don Eli, antes de entrarle a lo que habíamos dejado sobre la mesa de trabajo, nos dice don Luis Fernando Sanabria, vamos a ver: me parece que VIXA sigue siendo un banco con un silencio extraño. Poco se habla de este banco extraño. ¿Sigue vivo? Pregunta don Luis Fernando Sanabria. Sí, es un buen punto el de Luis Fernando. De hecho, un silencio tan intenso que ya uno ni piensa en él. No. Ahora, VIXA lo que hace es un joint venture, ¿verdad? Una coinversión entre el Banco Nacional y el Banco de Costa Rica. Así es. Eso es un tercer banco, pero ese banco no opera en el mercado local. Uno no puede ir a VIXA a pedirle plata, ¿verdad? Pero en efecto, el silencio de VIXA es rarísimo. Pasó por algunas crisis y algunas choricitos por ahí que fueron denunciados, ¿verdad? Hace unos años, y a partir de eso, calladito más bonito. Pero ese es otro bicho que debería desaparecer. Sí. Don Olman Castro dice: si la meta es la reactivación económica, ¿por qué no se recortan algunos impuestos como de hidrocarburos, nacionalización, el IVA a los locales comerciales y otros impuestos que afectan al productor y al que venda bienes y servicios? Yo creo que estas medidas ayudarían mucho. Sí, claro, o sea, reducir los impuestos ayudaría muchísimo más a reactivar la economía que pedirle a los bancos que a lo largo de 4 años bajen las tasas de interés en un punto. Exacto. Pero también atendiendo a la situación fiscal, ¿verdad? Cuando uno propone rebajar impuestos, tiene que ser medianamente responsable, ¿verdad? Porque ¿cómo se llama? La gente tiende a creer en el concepto económico de la curva de Laffer, que básicamente la gente lo interpreta como que si yo bajo los impuestos voy a generar tanta actividad económica adicional que la recaudación va a subir, aunque haya bajado los impuestos. La curva de Laffer en realidad es una curva que tiene dos partes. Hay una parte donde si usted baja los impuestos, bajan más los ingresos. Y hay otra parte donde ya los impuestos son tan altos que si usted los rebaja, la reactivación que eso provoca va a generar mayores ingresos. Entonces depende mucho de qué lado de la curva de Laffer estamos. Yo no he visto un estudio serio de Costa Rica que indique de qué lado de la curva de Laffer estamos, ¿verdad? Habría que hacerlo, ¿verdad? Lo que pasa es que este tipo de estudios que lo pueden hacer las universidades, como en Costa Rica lo hacen las universidades estatales, no les interesa demostrar que probablemente estamos del lado de la curva de Laffer, donde si bajamos los ingresos, si bajamos los impuestos, suben los ingresos. Hay un ensayo corto que
que presentó el Estado de la Nación, que lo escribió nuestro amigo Mauricio Soto, creo que él con algún otro economista, donde hizo un cálculo de una pequeña baja en la tasa del impuesto de renta corporativa, y demostró que, bueno, con los supuestos del estudio, que eso provocaría un aumento en la recaudación, ¿verdad? Y yo creo que sí, anda por ahí el asunto, ¿verdad? Pero no se trata de agarrar y decir, bueno, vamos a rebajar el impuesto de renta, vamos a rebajar esto y lo otro. Hay que hacerlo científicamente. Claro, hay que sensibilizar el asunto para que las rebajas de los impuestos reactiven la economía y por lo menos no habrá un hueco fiscal más grande, ¿verdad? Antes de irnos a la pausa decíamos que toda esta directriz de gobierno pareciera ser que lo que le está trasladando es mayores tajadas a la banca estatal. Es decir, sí, claro, le está diciendo sea más eficiente, preste más, dele más plata a las pymes para que se reactiven, dele más plata a la gente para que gaste más, dele más plata, me explico, pero a final de cuentas lo que estamos haciendo es continuando con el engordamiento de la banca pública. Ah, sí, claro, bueno, no perdamos de vista quién nos está gobernando, ¿verdad? Este es un gobierno PAC. Y entonces todas las soluciones cuando vienen del lado del PAC pasan por hacer que el Estado haga más cosas, ¿verdad? Y decía el otro día el presidente en una entrevista en la Nación la semana pasada que él ve que hay un sector dinámico de la economía que tiene que ver con exportaciones y justamente menciona la banca, los seguros y las telecomunicaciones, y dice que esos sectores tienen una institucionalidad gubernamental sólida y eficiente. Y que por otro lado el resto de la economía, que tiene que ver con la industria, la manufactura, la agricultura, el comercio, que está estancado y que la institucionalidad gubernamental no es tan fuerte y eficiente, y que entonces por lo tanto lo que hay que hacer es fortalecer esas instituciones y subir los salarios a los funcionarios. Y ahí demostró que no entendió de qué se trata el asunto, ¿verdad? Porque los sectores que son dinámicos son sectores que están abiertos a la competencia, como lo es banca, seguros y telecomunicaciones, o que tienen exoneraciones fiscales, como lo es la exportación, las zonas francas, etcétera. Y subir los salarios a los funcionarios del MEIC no va a reactivar la economía. Ahora, la solución de este gobierno pasa por hacer que los bancos estatales bajen un poquito las tasas de interés para que puedan atraer más clientes, para que coloquen más crédito. Ahora, sí, la colocación de crédito podría ayudar a reactivar la reactivación, nuevamente siempre y cuando haya condiciones ideales para la inversión, ¿verdad? Porque por más que le ofrezcan plata a uno, si uno considera que las condiciones del mercado no se prestan para iniciar un negocio, no se endeuda, ¿verdad? Pero claro que sí, o sea, ahí la lectura que haces es correcta, ¿verdad? De que esto pasa por crearle más negocio a los bancos estatales. Muchísimas gracias, don Eli, por habernos acompañado. Lastimosamente se nos fue el tiempo, pero quizás en un minuto más que nos queda, un solo minuto. Ya don Otto se nos ha hecho una risita. Nada más quería preguntarle cuál es su opinión respecto de la firma de la Carta de Entendimiento con el gobierno cubano sobre el tema de educación. Un minuto. Costa Rica tiene relaciones con ciento y resto de países en el mundo. Hay 10, 15 países que tienen sistemas educativos que sobresalen por el desempeño de sus estudiantes y por la calidad de vida que genera en sus sociedades. Cuba no es uno de ellos. Cuba, la gente dice que tiene un sistema educativo muy bueno, básicamente por dos factores. Porque lograron eliminar el analfabetismo y porque es un sistema inclusivo, o sea, todo el mundo va a la escuela. Claro. De ahí para afuera, la calidad de vida en Cuba es fatal. No solo tiene que ver con el sistema educativo, tiene que ver con un régimen tiránico, opresor, qué sé yo. Y entonces, firmar un convenio en educación con un régimen totalitario que además sabemos le gusta exportar su ideología, claro, ¿verdad? Me parece que es un sinsentido cuando tenemos 15 países, Finlandia, Noruega, Suecia, Japón, Corea, Alemania, Irlanda, Nueva Zelanda, Australia, que tienen sistemas educativos de primera y con los que tenemos relaciones diplomáticas y que son democracias que no nos van a venir a hacer aquí una trastada. Muchísimas gracias, don Eli, a todos ustedes, amigos, por habernos sintonizado. No será sino hasta la próxima que nos volvamos a escuchar por la 107.1 FM Radio Actual. Que pasen todos una muy feliz tarde.